Hoy les hablaré sobre la elasticidad de la demanda en la economía. La elasticidad es un concepto económico introducido por el economista inglés Alfred Marshall, procedente de la física, para cuantificar la variación que puede ser positiva o negativa, experimentada por una variable al cambiar otra. Para entender el concepto económico de la elasticidad, debemos partir de la existencia de dos variables, entre las que existe una cierta dependencia. Por ejemplo, el número de automóviles vendidos y el precio de los automóviles, o el Producto Interno Bruto, y los tipos de interés. La elasticidad mide la sensibilidad de la cantidad de automóviles vendidos ante la variación del precio de los mismos, o en el segundo caso, la sensibilidad del PIB, que es Producto Interno Bruto, a las variaciones de los tipos de interés. De esta manera también podemos representar cómo el ser humano puede administrar sus bienes conforme a sus necesidades. ¿Y de qué manera podemos representarlo? De esta manera: la elasticidad de precio, elasticidad de renta, elasticidad cruzada, elasticidad de la demanda de una mercancía. ¿Qué tan elástica es la demanda ante el precio, el ingreso de los consumidores y de los bienes relacionados? La elasticidad es uno de los conceptos más importantes utilizados en la teoría económica. Es empleada en el estudio de la demanda y los diferentes tipos de bienes que existe en la teoría del consumidor. La incidencia de la fiscalidad indirecta, los conceptos marginales en la teoría de la empresa y la distribución de las riquezas. La elasticidad es también la importancia en el análisis de la distribución de bienestar, en particular el excedente del consumidor y el excedente del productor. Simplemente, la elasticidad de la demanda mide la variación relativa o porcentual de que experimenta la cantidad demandada como consecuencia de una variación en el precio de 1%. En otras palabras, mide la intensidad con la que responden los compradores a una variación en precios. Acá tenemos los cuadros gráficos de la elasticidad de la economía, y su concepto es una economía de mercado. Si sube el precio de un producto o servicio, la cantidad demandada de este bajará. Si baja el precio de este producto o servicio, la cantidad demandada subirá. La elasticidad informa en qué medida se ve afectada la demanda por las variaciones en el precio de esta. De esta manera puede existir productos o servicios para los cuales el alza de precio produce una variación pequeña en la cantidad demandada. Esto significa que los consumidores comprarán la misma cantidad, independientemente de las variaciones del precio. Por ejemplo, el pan ha sido un producto típicamente inelástico en la cultura occidental, ya que es considerado un artículo de primera necesidad, de tal manera que aunque el precio del mismo subiera drásticamente, la demanda no se modificaría en la misma medida. Duplicar el precio de la barra del pan no provoca que la demanda baje a la mitad, mientras que bajar su precio no supondría un aumento de la demanda. Que la barra de pan baje su precio no quiere decir que pueda provocar que nosotros consumamos el doble del pan. A esto se le llama inelástico. El ámbito de aplicación del concepto. La elasticidad se usa con frecuencia respecto a la relación precio-demanda de la relación precio-oferta, pero la aplicabilidad de este concepto no está restringida a ese único caso, sino que es más amplia, ya que la elasticidad se calcula con porcentajes debido a que es la única forma de obtener una unidad de medida común. Al calcular la elasticidad en una relación se mantienen las unidades de medida, por lo tanto no miden un cambio proporcional, sino una propensión como la propensión al consumo. Desde un punto de vista matemático, la elasticidad es el número real que refleja qué incremento porcentual de una variable tendremos si se produce un incremento porcentual de una variable que controla o determina parcialmente el nivel.
Con esta representación gráfica, una demanda perfecta elástica es todos sus puntos. La elasticidad, precio de la demanda, es igual a infinito. Este tipo de demanda es la habitual de las empresas que se encuentran en un mercado de competencia perfecta. Pueden ser mercados grandes como supermercados, ¿verdad? O empresas así de mayor prestigio. Una manera gráfica de determinar la elasticidad es una curva, es el trazo de la función en un gráfico con escala logarítmica o gráfico log. Esto puede hacer dibujando la función analítica. ¿De qué manera podemos analizar cada producto o material, verdad? Ya obtenida o mediante la ubicación de los pares y sus posteriores ultrarregresión, la elasticidad será la pendiente de curva trazada, lo que justifica mediante la definición de la elasticidad para curvas totalmente diferenciables. También tenemos la elasticidad relación conforme al precio oferta. Es básicamente el mismo concepto, simplemente busca medir el impacto de la oferta de un producto o servicio dada una variación en su precio. Si la cantidad ofrecida de un bien no disminuye cuando se disminuye el precio, se dice que la oferta es rígida o inelástica. También tenemos la elasticidad de la demanda con la renta. La elasticidad renta de la demanda o elasticidad demanda-renta. Mide el grado en que la cantidad demandada de un producto responde a la variación de la renta de los consumidores. Su cálculo se realiza dividiendo la variación porcentual de la cantidad demandada entre la variación porcentual de la renta de los consumidores. Dado un cierto bien cuya demanda es, ¿cómo permitir clasificar los bienes económicos? En ella están bienes inferiores, bienes normales, bienes suntuarios, bienes de primera necesidad. Tenemos la elasticidad cruzada de la demanda. La elasticidad cruzada de la demanda informa del grado de influencia que tiene la demanda de un producto. Las variaciones en el precio de otro producto es diferente relacionado. Si el resultado de la ecuación es mayor a 0, estamos hablando de un bien sustituto. Por el contrario, si es menor a 0, estamos hablando de un bien complementario. Por lo tanto, si al subir el precio del bien, esto conlleva un aumento de la demanda del bien, estamos hablando de bienes sustitutos. Y si ocurre lo contrario, estaríamos hablando de bienes complementarios. Dependiendo de en cuánto varíe la demanda del bien, veremos si es elástico, varía mucho la demanda, o inelástica, varía poco. Tenemos la elasticidad arco. Es una magnitud que refleja la elasticidad precio de la demanda entre dos puntos de las curvas, utilizando el precio y la cantidad medida entre esos dos puntos como referencia. Con esta gráfica podemos ver los factores que pueden influir en la elasticidad de la demanda, las cuales consisten en la existencia de bienes y sustitutos recíprocos en mayor o menor medida, la proporción de ingreso del consumidor que dedica al gasto del bien objeto de análisis, el carácter complementario de algunos bienes con relación a otros más caros o más baratos, la mayor o menor durabilidad del bien objeto de análisis, la extensión del bien, considerando en el análisis los gustos y preferencias del consumidor.